Muy bien, grabación en marcha. Ya saben que después que termina la videoconferencia, subo la clase, la subo a YouTube, así puede el que quiere repasar las clases o el que quiere no tuvo problema de conexión o no se pudo conectar por distintas razones, obviamente lo pueda ver y pueda entender la clase. Bien, corto agente extintor. Vamos por los agentes limpios. Vamos de a poquito con los agentes limpios, porque hay mucha historia detrás de los agentes limpios. Es un tema fácil, ¿eh? Hay más nombres y más historia que complejidades de la cuestión de la extinción de incendios, pero la historia en este caso que vamos a ver es interesante para entender un poco los distintos agentes extintores que componen este grupo denominado los agentes limpios. Bien, la primera pregunta que siempre nos hacemos cuando estamos hablando de agentes extintores es ¿qué son los agentes limpios? Son en principio agentes químicos no conductores de la electricidad, pueden ser líquidos volátiles o gaseosos. Un líquido volátil se le llama aquel líquido que apenas se pone en contacto con la atmósfera, se pasa a estado gaseoso en forma rápida. Es un líquido que permanece muy poquito tiempo en estado líquido a presión y temperatura atmosférica. Y que la gran diferencia con el resto de los agentes extintores es que no deja residuo después del contacto con el combustible que esté incendiado. Por eso se los denomina a este grupo como agentes limpios. Comprendido esto, es una definición media rara, ¿no? Pero es la definición que se usa actualmente para definir qué es un agente limpio. Ya no estamos hablando de definir un agente químico como el dióxido de carbono o como el espuma, como el agua, sino un grupo de sustancias que reúnen características que les son comunes. Entre ellas no conductoras de la electricidad, por lo tanto son agentes extintores tipo C, pueden ser líquidos volátiles o sustancias gaseosas, y la gran característica de este grupo de sustancias es que no dejan residuos sobre el combustible incendiado. Por lo tanto, se lo denomina como agentes limpios. Comprendido esto hasta acá, esta definición que parece muy simple, pero que esconde una serie de aspectos muy interesantes. Muy bien. ¿Cuáles son los agentes limpios? Acá tenemos un cuadrito de los agentes limpios. Tenemos por un lado lo que son gases inertes y por el otro lado lo que se denomina los agentes halogenados, que a su vez se pueden dividir en lo que son el grupo de los halones o halones o el grupo de los halocarbonos. Son estos tres grupos los que componen el mundo de los agentes limpios. Si vas teniendo dudas de algo, Gabriel, micrófono cerrado, please. Vamos a cerrar el micrófono a Gabriel. Ahí está, ya lo cerró. ¿Eh? Son estos tres grupos de agentes químicos que componen el mundo de los agentes limpios. ¿Comprendido hasta acá esto? Esperen que Gabriel me está volviendo loco con el micrófono. Ahí está. Listo, ya está. Si ya comprendimos quiénes están dentro del grupo de los agentes limpios, vamos a ver un poco de historia, porque la historia es fundamental para entender qué agentes limpios están vigentes, cuáles están vigentes de acuerdo a ciertas características técnicas y legales, y cuáles son los agentes que han aparecido con el transcurrir de los tiempos y por qué los cambios que se dieron en este grupo de sustancias químicas o de este grupo de agentes limpios, como se le denomina actualmente. Anteriormente se los denominaba como agentes halogenados. Hoy ha cambiado porque el mundo de los agentes halogenados se ha ampliado y ha pasado a denominarse como agentes limpios a todos estos productos químicos. Bien, los agentes extintores de esta característica datan de fines del 1800, o sea, podemos poner la fecha de inicio en el 1900 para hacer un número redondo. La primera etapa de los agentes halogenados o de los agentes limpios data de 1900-1950. Y en esta época podemos decir que los agentes químicos eran los denominados agentes halones tóxicos. Dentro de ellos tenemos, vamos a ver qué significan estos números, el más famoso de todos es el halón 104, que es el tetracloruro de carbono. Eran agentes extintores extremadamente importantes desde el punto de vista de la extinción, pero que se empezó a ver que ocasionaban efectos en las personas, efectos tóxicos muy importantes
agentes, así que después de la Segunda Guerra Mundial a estos agentes tóxicos, a este grupo de halones se lo dejó de usar. Podemos encontrarnos dentro de los más conocidos de los de esta etapa, el tetracloruro de carbono, el halón 104, no importa acordarse los números, ya vamos a ver que los nombres, perdón, bromuro de metilo y clorobromometano, que son los tres halones que se usaban en esta época de principios del siglo pasado. La historia cuenta que obviamente también los polvos químicos secos que vamos a ver a continuación la semana que viene datan del 1900, pero en esta época los polvos químicos secos tenían problema de conducción en cañería debido a que obviamente son polvos y tenían una gran resistencia en las cañerías. Así que los polvos químicos secos en esta época, del 1900 a 1950 aproximadamente, no se usan. ¿Por qué viene esto? Porque apagan de la misma manera los polvos químicos secos y los halones, ¿no? Tiene la misma capacidad extintora, podemos decir. Pero sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial y debido a que los halones tóxicos, se descubre que estos halones afectan a los trabajadores, especialmente al personal que lo usa, y que ya se le empiezan a agregar aditivos a los polvos químicos secos que le permiten que se puedan deslizar o transportar fácilmente por cañería, entonces estos halones después de la Segunda Guerra Mundial se dejan de usar y empiezan a usarse, como venimos hasta la actualidad, los polvos químicos secos. Más o menos por 1950-1960, un laboratorio inicia una investigación para determinar a ver cuáles son los halones más efectivos desde el punto de vista de la extinción, pero que menos afecten a las personas. Y surgen los halones, los CFC. Son esta etapa que va de 1950 a aproximadamente 1980, 1990, que son de los mejores halones que hay, que están prohibidos por lo que vamos a ver, pero de acuerdo a la normativa nacional se los permite en instalaciones críticas. Estos halones son los cuatro que están viendo en pantalla, el 1301, el 2402, el 1202 y el 1211. Vamos a pasar. Bueno, acá tienen un poquito el 1301 y el 1211, se lo usaba básicamente en instalaciones de inundación total, mientras que el 2402 se lo usó para aplicación local, lo que se denomina también para extintores portátiles. ¿Qué pasó por 1980? Por ahí no todos lo recuerdan desde el punto de vista ambiental, no estamos hablando de la historia económico-política, aunque tiene que ver con esto también. Se empieza a descubrir el adelgazamiento de la capa de ozono y se atribuye, de acuerdo a las investigaciones de la época y a las actuales, que las sustancias, que hay determinado tipo de sustancias que afectan y adelgazan la capa de ozono. Dentro de ellas estaban los agentes químicos, los CFC, los halones CFC. Y por lo tanto, para 1980 aparece el famoso Protocolo de Montreal, que es un acuerdo a nivel mundial, como hoy está el Protocolo de Kioto, que intenta tratar o disminuir la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. El Protocolo de Montreal trata sobre las sustancias agotadoras de la capa de ozono. Y en el mundo empiezan a prohibirse todas las sustancias que agotan la capa de ozono. Entre ellas empiezan a prohibirse en la Argentina y en gran parte del mundo este tipo de sustancias. Acá tienen la ley copia del artículo 1 de la ley 24.040, que es la adaptación del protocolo de Montreal en la Argentina, donde habla de la prohibición. La ley es mucho más amplia, pero tienen este artículo donde habla de que las sustancias, cuáles son las sustancias agotadoras de la capa de ozono. Hasta acá más o menos se va entendiendo la historia. Por lo tanto, tenemos una primera etapa de 1900 a 1950, que son los denominados halones tóxicos, que se dejan de usar básicamente por ser tóxicos y porque aparecen, se relanzan los polvos químicos secos debido al agregado de aditivos que permiten que se puedan deslizar mejor en las cañerías. Aparecen esta nueva gama de halones, los del tipo CFC, pero que para 1980 se descubre que son parte de los gases que adelgazan la capa de ozono y entran dentro de las sustancias controladas de la capa de ozono.
Bien, ahora, Pepa, me pasé de largo. Hay un tema, la prohibición fue muy drástica. ¿Mm? De la noche a la mañana se prohibió la fabricación de sustancias halogenadas de esta característica, se prohibió el uso de las sustancias, se prohibió la comercialización de sustancias. Así que, ¿qué pasó? Nos quedaron las instalaciones de las cuales había que hacer recambio y mantenimiento sin tener disponibilidad del agente halogenado. Entonces hay que pensar en un reemplazo, hubo que pensar en un reemplazo para estos 4 agentes halogenados. Y lo primero que surge o que podemos pensar es por qué no usamos dióxido de carbono para reemplazar a los halones. Bien, primero que el dióxido de carbono no es un agente limpio, no al menos del concepto de limpieza que tienen los halones. Porque pese a que el dióxido de carbono es un agente que no ensucia y no daña la instalación, el dióxido de carbono resulta letal para las personas, resulta que daña a las personas. Por lo tanto, desde ese punto de vista, no es lo mismo el usar un halón, el 1301, que el dióxido de carbono. Y segundo, que el dióxido de carbono no se puede almacenar y no se puede usar en las instalaciones donde hay jalón 1301, porque el jalón 1301 es un jalón, es un agente extintor que se almacena a 15, 20 bar de presión como mucho, mientras que el dióxido de carbono está almacenado como mínimo a 70 bar de presión. O sea que directamente implicaba tirar toda la instalación a la basura y volver a hacer una instalación nueva, lo cual es inaceptable. Así que hubo que venir con la industria, empieza a lanzar nuevos agentes extintores para poder reutilizar las instalaciones de jalón que se quedaban sin poder recargar de jalón y poder volver a utilizar las mismas. ¿Se entendió esto hasta acá? ¿Mm? ¿Qué aparece en reemplazo de los jalones FC? Aparecen lo que se denominan agentes inertes. ¿Qué son estos agentes inertes? Mezcla de argón, nitrógeno y dióxido de carbono, que permiten la reutilización de las instalaciones de jalón y cumplen con la característica de que son agentes limpios y que no son conductores de la electricidad, como otra de las características que reúnen los jalones. ¿Hasta acá se entiende? Por lo tanto, los agentes inertes aparecen como condición, como necesidad, mejor dicho, para poder reutilizar las instalaciones donde había almacenado jalón CFC. ¿Dudas con esto hasta acá? Vayan diciéndome sí, no, no entiendo. No soy ¿Me bueno. puedes repetir por qué estaba compuesto el agente inerte? Vamos a ver después las fórmulas, pero son argón, AR, nitrógeno N2 y dióxido de carbono. Son mezcla de estos 3 gases. Acá figura Muchas gracias. en pantalla de qué componen, no todos tienen la misma composición, pero básicamente son estos 3 gases que se usan para formular los agentes inertes. Y ya después con el tiempo y con la investigación aparecen los nuevos halones, que se denominan halocarbonos. Y ahí tienen los nombrecitos de la familia de los nuevos halones. Que son estos halocarbonos, son halones que no afectan la capa de ozono, o al menos no se ha descubierto que estén afectando la capa de ozono. Comprendido la historia hasta acá, ¿por qué es necesario entender un poco de historia? De historia de los halones, de historia de este agente extintor. ¿Dudas hasta acá? ¿Eh? Vayan poniendo, sean buenos, pónganme sí entiendo, no entiendo, tírenme una pata porque le estoy hablando de una computadora, una pantalla y es espantoso esto. La verdad no me adapto jamás. Yo soy de otra generación, soy de la tiza y el borrador y no me adapto al hablarle a una computadora y no estar viendo la cara de los alumnos. De espanto de los alumnos a veces de espanto, a veces de cara de sorpresa. Bien, por el momento sí, dice Juan. Bien, gracias Juan. Bien, entonces vamos a empezar a ver cada uno de los jalones tóxicos, no vamos a ver nada, porque están directamente prohibidos. Así que vamos a ver directamente lo que son los jalones tipo CFC, los agentes inertes y los haloscarbonos. ¿Qué son los agentes halogenados?
Para ubicarnos, los agentes halogenados son estos dos grupos de halones, los halones tóxicos y los halones CFC. A esto se lo denomina agentes halogenados. ¿Comprendido esto? ¿Eh? Toda esta familia parece exactamente lo mismo. Son todos nombres parecidos, son todos parientes, pero no son los mismos. ¿Qué son los agentes halogenados? Prestar atención. Son hidrocarburos en los que a uno o más átomos de hidrógeno de la fórmula del hidrocarburo se lo sustituyó por átomos de flúor, cloro, bromo y oro, que es flúor, bromo, cloro y yodo, que son los cuatro halones o haluros. Si ustedes recuerdan la tabla periódica de los elementos, hay cuatro haluros: flúor, cloro, bromo y yodo. Por eso se lo denomina agentes halogenados, porque son sustancias químicas a las cuales se le agregan átomos de halón. ¿Comprendido esto? Entonces, ¿qué son los agentes halogenados? Son estas dos familias de agentes químicos, los que van de 1950, de 1900 a 1950, que son los tóxicos, y los de halones tipo CFC, que van desde mediados del siglo pasado hasta 1980, 1980, de acuerdo un poco el país en donde estemos tratando el tema. Acá tenemos qué hace el flúor en la fórmula. ¿Qué hace el cloro? ¿Y qué hace el bromo? El yodo prácticamente no se lo usa dentro de los agentes extintores. Los CFC se usan estos tres compuestos nada más: flúor, cloro y bromo. Comprendido esto, acá no se trata de entender fórmulas, sino de entender el tema. Acá tiene una tablita que está en el apunte también, que indica qué hace cada uno de estos productos químicos en el agente halogenado. ¿Cómo se identifican estos agentes halogenados? Porque ustedes vieron hasta recién que había un nombre bastante difícil de comprender y un número. Vamos a ver de qué trata esto. Cuenta la historia que hay un general, un militar de los Estados Unidos que creó este sistema de identificación de jalones por número. Ya van a entender por qué hizo esto. El jalón, fíjense, recuerden ustedes que el jalón, por ejemplo, el 104, el 1301. Cada posición, cada número tiene una posición, la posición 1, 2, 3, 4 y 5. Yo le puse A, B, C, D para no confundir con los números. Entonces, la posición A indica la cantidad de átomos de carbono que tiene la fórmula. La posición B del número indica la cantidad de átomos de flúor. La posición C indica la cantidad de átomos de cloro. La posición D, la cantidad de átomos de bromo. Y la E, la de yodo, que prácticamente no se usa en incendios. Por lo tanto, imagínense si no hubiera identificación de jalones por número, estar hablando en una conversación del bromo, cloro, difluorometano. O del difluorometano. Es un trabalengua que a la tercera vez que lo tenés que hablar le decís cacho. Entonces, seguramente alguien al que le costaba un poco hablar con esta metodología de nombres químicos largos, ha inventado esta forma de llamarlos por número. Así que el bromuro de metilo, que es el jalón en 1001, ¿qué significa? Que tiene un átomo de carbono, cero de flúor, cero de clomo y un átomo de bromo en su fórmula. Un carbono y un bromo. El ioduro de metilo, que es el 10001, tiene un átomo de cloro y uno de yodo. De la gama de la línea nueva, de la intermedia, un átomo de carbono, tres átomos de flúor, fíjense la fórmula: tres átomos de flúor, cero átomos de cloro, no tiene cloro, y uno de bromo. Eso es la identificación que en algunos casos se sigue usando para identificar los halones. Entonces, cuando hablamos del halón 1301, es mucho más fácil que hablar del bromotrifluorometano. ¿Comprendido esto? ¿A qué se debe la identificación de número de los halones? Muy bien.
Fíjense, les puse esta tabla de propiedades físicas de los agentes halogenados, especialmente el punto de ebullición. Esto para que vea que son líquidos muy volátiles. ¿eh? El 104, que es muy peligroso, muy tóxico, es un líquido que hierve a 76 grados centígrados. Al general lo pondría a enseñar química. Seguramente una persona que como tantos nos cuesta entender la química y hablar y mencionar los nombres de la química, y seguramente inventó este genial sistema de identificación de números. Dijo, yo esto así no puedo hablar y no puedo conversar, habrá dicho el general. El 1001, miren, 4,5 grados, temperatura ambiente, este líquido pasa a gas en forma inmediata. Son todos líquidos de muy baja temperatura de ebullición. Por lo tanto, se lo denomina, vamos a bajarle el micrófono a Diego Lucero también, guarda con los micrófonos que sale grabado todo, ¿eh? Son todos líquidos volátiles. ¿Eso se entiende que es un líquido volátil? ¿Mm? Y tenemos algunos jalones que son gases. Por ejemplo, el 1211 y el 1301 son gases. Fíjense que tienen un punto de ebullición inferior a la temperatura ambiente. Y acá le puse en comparación el calor latente de vaporización. Si lo comparamos con el agua tiene 540 kilocalorías por kilo de calor latente de evaporación, es el calor que necesita absorber el agua para cambiar de estado. El dióxido de carbono, 138, y miren el bajito calor latente de vaporización. O sea, con muy poquito calor esta sustancia pasa en estado gaseoso. Por lo cual podemos decir que estas sustancias no apagan por absorción del calor, no apagan por enfriamiento. ¿Mm? ¿Comprendido esta tabla? Epa, ¿qué pasó acá? Bien, si entendimos que son los halones, vamos a los halocarbonos. Los halocarbonos, epa, me desapareció algo de acá, los halocarbonos son esta línea, son los halones nuevos, son los halones compatibles con la capa de ozono. Ya acá la familia ya no se los menciona por número, ya acá se los menciona por nombre o por siglas o por nombres comerciales. Ya el tema de la identificación por nombre. Diego dice, disculpe, profe, renegando porque no puedo ver la clase en la PC. Bueno, espero que después la pueda ver Diego por YouTube. ¿Eh? No te preocupes. Ya acá la denominación de los jalones por números se queda un poco de lado y ya empezamos por categoría. Los HFS que tienen flúor y carbono, los que tienen los cloro, flúor y carbono, hidrógeno, los FC o los PFC, carbono y flúor, y así tenemos las distintas familias de halocarbono. Acá tenemos directamente la denominación del agente, como se lo conoce técnicamente, el nombre químico, obvio que es medio raro acordarse de esto, la fórmula química y el nombre comercial como se lo conoce habitualmente. Ya acá empezamos a tratar a los jalones con nombres comerciales, la época de los nombres comerciales y no tanto de hablar del 1301, del 1211, etc. Esto no es para que se acuerden todos estos nombres, esto para que obviamente tengo que explicar algo y tengo que mostrarle qué son los haloscarbonos. ¿Qué son los agentes inertes? Los agentes inertes son los que aparecen en 1980, 1990, por la necesidad de tener que reemplazar a los jalones FC y para poder reutilizar las instalaciones. Todavía los agentes inertes siguen vigentes, lo que pasa tienen otro mecanismo de extinción que no son los mecanismos de extinción de los jalones. Acá tenemos los cuatro agentes inertes o las cuatro composiciones que se usan de agentes inertes. 541, que es nitrógeno, argón y dióxido de carbono.
que es una mezcla de nitrógeno, argón y dióxido de carbono. La idea de estas mezclas de gases inertes es permitir adentro del ambiente no solo apagar, obviamente, como es un gas inerte por sofocación, sino permitir que las personas que están adentro de un ambiente ante una descarga puedan seguir respirando. Esto es lo que buscan o lo que buscaron y lo que permiten estas cuatro combinaciones de gases inertes. Por lo tanto, tenemos el IG541, el IG01 que es solo argón, el IG100 que es solo nitrógeno y el IG55 que es una mezcla de nitrógeno y argón. No importa si se acuerdan los nombres, las composiciones, esto estamos, a ver, para eso están los apuntes, para eso están los libros, ¿eh? Y también se los conocen con los nombres comerciales. Normalmente estamos en la época que las cosas se llaman por nombres comerciales. ¿Comprendido hasta acá el tema? Más o menos comprendido dentro de la ensalada de fruta de nombres químicos que les hice hasta ahora. Muy bien. Vamos a ver el uso de los agentes halogenados en el contexto de su prohibición, porque fueron prohibidos, pero, pero, pero la ley dejó un pero, dejó una puerta abierta. Por lo tanto, estos jalones, vamos a ver cuáles jalones, estos jalones que en 1980 se encontró que afectaban la capa de ozono y producían un adelgazamiento de la capa de ozono y fueron prohibidos en casi todo el mundo, en realidad no están prohibidos y están permitidos bajo determinadas condiciones de uso. Por lo tanto, la propia ley 24.040, que es la ley del Protocolo de Montreal, dice en su artículo 7, después de cumplido el quinto año de vigencia de la presente, la utilización en equipos extintores de incendio de las sustancias controladas solo será permitido en aquellos casos en que todos los otros medios extintores de similar eficacia causen daño a las personas o las instalaciones. Y entonces aparece posteriormente, en el año 2002, la resolución 620 de lo que era en su entonces la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, donde autoriza el uso de estos tres jalones, el 1301, el 1211 y el 2402, en instalaciones denominadas críticas. ¿Se entiende esto? Entonces, los únicos agentes prohibidos son los jalones tóxicos. Después, la segunda línea de jalones, la que data de 1950 a 1980, esa fue prohibido, pero posteriormente se permitió su uso solamente en instalaciones críticas. Y obviamente la propia resolución establece qué son las instalaciones críticas. Acá tenemos un listado reducido de las instalaciones críticas. Aeronaves, y ya van a entender un poquito más cuando entremos en características y ventajas de los jalones, ¿por qué? ¿Eh? Vehículos militares, buques navales, instalaciones de centro de comunicación y de comando, en instalaciones con material radioactivo, fuegos militares, bueno, y otras instalaciones petroquímicas donde los agentes halogenados actuales no cumplan con las características de extinción, básicamente. ¿Comprendido el tema hasta acá? Muy bien, espero que estén entendiendo, ¿eh? Este es un tema fácil, lo más complicado es entender un poco estas divisiones que hay entre los jalones, un poco entender y ubicarse en la historia de los jalones para ver a ver qué jalón, en cómo ubico el jalón que tengo. ¿Están prohibidos, están permitidos? ¿Permitido para dónde? Lo tengo. ¿Qué es un agente inerte? ¿Por qué nace un agente inerte? ¿Qué son los halocarbonos? ¿Cuál es la diferencia entre los halocarbonos y los agentes halogenados? Y bueno, un poco, también un poco estar al tanto de las últimas informaciones en el tema. Vamos a ver los mecanismos de extinción. Agentes halogenados. ¿Mm? Los agentes halogenados, vamos a repasar esto hasta que lo aprendan, son estos dos grupos de agentes de halones. Los que van de 1900 a 1950, que son los tóxicos, y ya en el mercado no hay más
y los que van de 1950 a 1980 que fueron prohibidos, pero que después la propia ley que los prohibió permitió su utilización en instalaciones críticas. Todos estos agentes halogenados cortan la reacción química en cadena. O sea, que lo que hacen es capturar radicales libres en el proceso químico de la reacción química de oxidorreducción, que es la combustión, y por lo tanto, al capturar radicales libres y evitar que estos radicales libres reaccionen con otras moléculas estables, están cortando la reacción química en cadena y con esto están cortando la combustión. Por eso se transforman en agentes químicos o agentes extintores de una alta velocidad de extinción. Todo aquel agente extintor que vaya a cortar la reacción química en cadena es un agente extintor que lo va a hacer en forma extremadamente rápida la extinción, porque va a la propia química de la combustión, va al ADN de la combustión, va a donde el proceso químico se está desarrollando las distintas sustancias están reaccionando entre sí, las distintas moléculas, los distintos reactivos están reaccionando entre sí para producir la combustión. Entonces, más adentro de la combustión imposible ir. El agua que es tan efectiva enfría, sofoca, diluye, emulsifica, pero no entra al ADN de la combustión. El dióxido de carbono tampoco, el dióxido de carbono sofoca, desplaza el aire, la espuma aísla, en definitiva también desplaza el aire, pero los halones junto con los polvos químicos secos son los dos agentes extintores que van al interior de la combustión y por lo tanto se transforman en agentes extintores que son altamente eficientes a la hora de apagar un proceso químico. Los haloscarbonos, que los haloscarbonos son esta línea son los halones nuevos, apagan cortando la reacción química en cadena y también, de acuerdo a lo último que leí y no lo termino de entender todavía, estuve como un mes en este tema de la cuarentena viendo una videoconferencia sobre estos temas y cuando pregunté por qué los halocarbonos enfrían, todavía estoy esperando la respuesta. En realidad, si uno lee un poco la poca bibliografía que hay sobre los halocarbonos, hablan de que algunos halocarbonos cortan la reacción química en cadena y otros enfrían, pero enfrían de una manera que todavía no logro entender cómo lo hacen. Así que no puedo explicar más de lo que está en pantalla o de lo que ustedes tienen para leer en el material de lectura. Algún día lograré entender cómo es que estos halocarbonos enfrían, en qué parte del proceso químico de la combustión intervienen para enfriar de tal forma que sean eficientes a la hora de apagar un proceso químico de la combustión. Pero bueno, la bibliografía habla de que los halocarbonos, algunos de ellos enfrían y lo hacen en forma muy eficiente este enfriamiento. Y no hay mucha más información, ¿eh? Y después, los agentes inertes, que son dentro del grupo de los agentes limpios, recuerden que estamos en el grupo de agentes extintores denominado agentes limpios. Los agentes inertes, que son este grupo que viene a reemplazar a los CFC, a los halones prohibidos, para poder reutilizar las instalaciones, estos sofocan. Es decir, sofocan, es decir, desplazan el punto de combustión por encima del límite superior de inflamabilidad. Los agentes inertes no cortan la reacción química en cadena. Los agentes inertes no enfrían. Los agentes inertes sofocan. Aunque pertenecen a la misma familia, es la familia lenta, es el lento de la familia, el agente inerte. Mientras que los agentes halogenados y los halocarbonos enfrían de manera muy rápida y muy eficiente, los agentes inertes son el agente químico de la familia que es el más lento de todos. ¿Por qué? Porque sofoca. Y obviamente si pongo en una carrera a la reacción química en cadena y a la sofocación, la reacción química en cadena es un tren bala y el otro es una bicicleta. ¿Comprendido esto? ¿Dudas con esto? Muy bien. Espero que vayan entendiendo, ¿eh?
¿Cuáles son las ventajas? Esto es muy importante. La mayoría de los agentes halogenados permiten o dejan suficiente oxígeno en el ambiente como para respirar después de una descarga. Así que esto es en general, ¿no? Uno no puede hablar, uno habla en general porque después cada agente extintor tiene sus particularidades, sus peculiaridades y hay que estudiar cada agente extintor, cada fórmula, cada fabricante hay que estudiarlo en forma específica, en forma muy particular. Pero en general, los agentes halogenados dejan suficientemente oxígeno dentro del ambiente como para permitir una respiración por parte de las personas que quedan dentro del ambiente donde se descarga. Eléctricamente no conductores de la electricidad, por lo tanto se transforman en agentes extintores tipo C. ¿eh? Se vaporizan rápidamente. Los agentes halogenados y los halocarbones son en general líquidos volátiles o gases, por lo tanto son agentes limpios. Se evaporan rápidamente y no dejan residuos, o sea, no llegan en estado líquido al combustible que van a apagar. Y por lo tanto no dejan residuos, llegan en estado gaseoso. O son gases licuados y por lo tanto se comportan como un dióxido de carbono, pero de baja presión. Comprendido las ventajas de los agentes halogenados, algunas de las ventajas, ¿eh? ¿Cuáles son los usos de los agentes limpios? ¿Mm? Donde se requiere un agente más limpio que el dióxido de carbono. Porque recuerden, el dióxido de carbono, si yo lo descargo o hago la descarga sobre la zona fría, sobre la zona de descompresión, el dióxido de carbono puede dañar. ¿eh? O el dióxido de carbono puede transportar partículas de agua. O el dióxido de carbono produce un efecto de asfixia simple y por lo tanto termina matando a una persona. Los agentes halogenados, los agentes limpios, no tienen esta característica. Por lo tanto, podemos decir que son más limpios que el dióxido de carbono. Se lo usa en falsos suelos o en espacios escondidos. Los falsos pisos son los pisos técnicos, muy usados ahora en áreas de informática, donde se usa, es como un entretecho, pero a nivel de piso. Uno está caminando sobre un piso que abajo hay un sistema de cablerío, que obviamente por levantar temperatura y por ser materiales combustibles necesitan tener un sistema de extinción bajo tierra. Cuando se necesita una rápida extinción, si yo quiero tener una rápida y eficiente extinción, voy a usar un agente halogenado, un agente limpio en general. Donde tengo riesgo eléctrico, donde tengo circuito eléctrico, equipo electrónico, o donde tengo combustibles, sean A o sean B, con riesgo eléctrico. Entonces el jalón es un agente, o el agente limpio es un agente listo o adecuado para riesgo C. Para líquidos inflamables, muy útil para líquido inflamable, útil pero con ciertas limitaciones que ya vamos a ver. Para sólidos inflamables de combustión, para sólidos combustibles, perdón, ahí los sólidos no son inflamables, son combustibles de combustión superficial. ¿eh? No todos funcionan bien para combustiones de sólido combustible, pero en general andan bien porque son del tipo ABC, los agentes limpios. Y el principal uso, más allá de todos los que vimos recientemente, el principal uso que tiene el uso de los agentes limpios y especialmente los halones y los halocarbonos son en instalaciones de gran valor. No instalaciones costosas. No, una cosa es el costo de una instalación y otra es el valor de una instalación. Un servidor de datos, un servidor de comunicación, por lo general tiene un valor muy alto y a lo mejor el costo es bajo en relación al valor. Entonces, a ver, si yo tuviese en la Ferrari que tengo estacionada en la cochera del edificio, no voy a poner un polvo químico seco, que ya vamos a ver lo que es y qué daños causa, o un dióxido de carbono. Tengo un jalón. En el yate que tengo en la marra acá en el Paraná, que ahora no lo estoy pudiendo sacar porque el río está abajo, no tengo un polvo químico seco, no tiro agua a la instalación de comando del yate. Tengo un jalón. Si estoy en una instalación
una instalación de imágenes, de diagnóstico por imagen, de diagnóstico por imagen, donde los equipos no solo son muy costosos, tienen un enorme valor estratégico y además cuesta mucho, necesito mucho tiempo para poder reponer el equipo, no es que voy a una ferretería a comprar un equipo de diagnóstico por imagen, entonces ahí requiero un agente extintor que no dañe y apague rápido. ¿Por qué es importante que apague rápido? Porque el objeto que se está prendiendo fuego sufre menos daño, producto del propio incendio que está teniendo o del incendio vecino que está teniendo. ¿Eh? Por lo tanto, una central de datos, una central de comunicaciones, cualquier instalación que sea de alto valor, un laboratorio químico, que tenga un cromatógrafo gaseoso o equipamiento de análisis de alto valor y de valor estratégico, entonces los agentes halogenados, los agentes limpios, ahí vienen a cubrir este enorme bache para básicamente apagar y proteger lo que está apagando. ¿Comprendido esto? Son extremadamente útiles para reemplazar al dióxido de carbono en lugares donde tengo que hacer instalación de inundación total en ambientes habitables o potencialmente habitables. Porque el dióxido de carbono en un ambiente habitable o potencialmente habitable, si alguien queda accidentalmente encerrado, se muere. Con los agentes limpios, la persona no le va a pasar casi absolutamente nada. No podemos asegurarlo, pero en general permiten la respiración de las personas dentro del ambiente donde se descarga. Bueno, lo que repetimos un poco lo que dijimos anteriormente, donde hay espacios donde normalmente frecuentemente están ocupados por personas. Ahí el jalón viene a cubrir una franja de uso muy importante. Son los dos usos más sobresalientes de los jalones. Instalaciones de alto valor, instalaciones estratégicas, como puede ser una instalación de comunicaciones militar o una nave militar, un avión militar, que son instalaciones estratégicas, más allá de que nosotros no tengamos conflictos de guerra con ningún país, siguen siendo instalaciones estratégicas. Una empresa que da servicios de datos también lo es porque si se prenden fuego los servidores, hay un montón de empresas de servicios, de bancos y de procesos que hoy usamos cotidianamente que dejan de funcionar y se pierden además todos los datos que están almacenados y además donde hay personas dentro de los ambientes. ¿Comprendido? Algunos de los usos que tienen estos agentes limpios, acá tenemos centro de datos de informática. Imagínense los servidores de Google, los servidores de Facebook, los servidores de Instagram, los servidores de LinkedIn, los servidores del Banco Nación, los servidores de la FIP, los servidores de, no sé, las páginas oficiales de los estados donde se dan procesos, las páginas de los bancos. Esos centros de datos son extremadamente estratégicos desde cualquier punto de vista. Un centro de comunicaciones o de telecomunicaciones como los centros de comunicaciones de celulares hoy en día. Un buque, procesamiento de, bueno, acá tienen laboratorios químicos, equipos de robótica, se usa mucho en arte, etcétera. Donde todas estas cosas son, todos estos lugares son lugares estratégicos, lugares, aunque el costo de las instalaciones sea bajo, el valor de la instalación es altísimo y obviamente en lugares donde lo que hay adentro tiene un valor muy importante como es una obra histórica o una obra de arte. Limitaciones. Fuegos clase K. No se deben usar agentes extintores, agentes limpios de gases inertes, agentes halogenados o halocarbonos en fuegos clase K que son los de comida. Aceite o grasa comestible en freidoras. No se usan. Para los clase K vamos a ver que tenemos un agente extintor específico para eso. Un museo. Ahí Esteban pone un museo. Un museo sería ideal. Especialmente porque los museos son ambientes tan amplios donde es muy difícil hacer una inundación total y por lo tanto aparecen estos agentes extintores que son ideales porque producen poco daño en las obras de arte que están almacenadas.
A ver, para entender esto, los agentes limpios en general no son tóxicos para las personas, en términos generales, ¿eh? Y en general, las normas bajo las que se usan estos agentes limpios no permiten toxicidad. Pero lo que hay que tener en cuenta es la descomposición del agente limpio, del agente halogenado, con respecto al incendio. Ahí algunos de ellos pueden descomponer en sustancias tóxicas. Lo que uno siempre enseña en incendio: se apaga y se sale, se ventila y se entra. ¿Por qué? Porque los productos de la combustión son productos tóxicos. No solo en función de lo que se está quemando, si por ejemplo es un nylon que va a producir cianhídrico, o es un producto con cloro que va a producir clorhídrico, o un producto que genera mucho humo, sino que además, de acuerdo al agente extintor que estoy tirando, que estoy apagando, el agente extintor va a descomponerse en productos químicos tóxicos. Y entonces los jalones y los agentes inertes no, pero los jalones y los halocarbones en general descomponen en sustancias tóxicas. ¿Eh? La técnica es: incendio, entro, apago, salgo, ventilo y vuelvo a entrar. O si no, entro con un equipo autónomo de forma tal que me proteja la vía respiratoria. ¿Comprendido esto? Muy bien. En general, eh, producen un poco de descarga electrostática, no tanto como el dióxido de carbono, que lo hace porque está a muy alta presión, pero es un efecto menor en este tipo de agentes extintores. Obviamente, si hablamos de que los halones y los halocarbonos tienen problemas con la descomposición térmica que le produce el incendio, entonces los ambientes poco ventilados hay que tener cuidado. Ambientes poco ventilados son ambientes chicos que tienen cuatro paredes y a lo sumo tienen una pequeña rejillita, no es un ambiente semiabierto como un galpón. Tienen limitación casi todos los agentes extintores, salvo el agua, y el agua también con cierta limitación, tienen problemas con fuegos clase A en profundidad. Así que los halones y los halocarbonos, inclusive los gases inertes, también tienen una limitada efectividad para fuegos clase A y especialmente para fuegos en profundidad clase A. ¿Por qué? Porque no enfrían. Básicamente, como vimos en una tablita que le pasé ya hace un ratito, los halones tienen una baja capacidad de absorber calor. Así que si no mojan, por empezar, porque son líquidos volátiles o son gases, y además tienen una muy reducida capacidad de enfriamiento, no son los más efectivos para fuegos clase A, aunque sirven para fuegos clase A. ¿Se entiende esto? Una cosa es que no sirva y otra cosa es que se puede usar con ciertas limitaciones. ¿Comprendido esto? Por lo general, para usar los contrafuegos clase A, dado que los halocarbonos o los halones no enfrían, hay que permitir una descarga durante mucho más tiempo en el producto incendiado para permitir que lo que se está prendiendo fuego, se enfríe naturalmente hacia la atmósfera. Ninguno de los agentes limpios se pueden usar contra agentes que tienen combustión del tipo de llama autónoma. ¿Eh? Recuerden los materiales que cuando se descomponen generan su propio oxígeno, como la nitrocelulosa. No los puedo apagar con un agente que sofoque o con un agente que intente intervenir la reacción química en cadena, porque el oxígeno es tan íntimo del combustible que no le va a hacer absolutamente nada. Como siempre vengo mencionando, los metales combustibles son un grupo especial de combustibles donde los agentes extintores tradicionales por lo general tienden a ser reactivos. Así que para los metales combustibles se usan agentes extintores especiales para cada metal combustible. Los hidruros metálicos también, no importa si el que no entiende lo que son, pero
¿Comprendido el tema? ¿Dudas con el tema? Porque es un tema bastante sencillo, como han visto, tiene sus complicaciones desde el punto de vista de entender la división y entender un poquito las composiciones, pero como ven es un tema de una simpleza bastante interesante. ¿Dudas con lo que vimos hasta acá? No se entiende todo bien. Bueno, a ver, ¿qué les pido yo? Porque acá empezamos ya con temas que estamos con cuestiones químicas, con nombres difíciles, con fórmulas. A ver, nadie le pide que sepan nombres químicos, nadie les pide que sepan fórmulas. Nadie les pide que se acuerden absolutamente todo, pero sí que puedan entender las diferencias entre los halones tóxicos, los halones, los FC, por qué aparecen los gases inertes, qué son los halocarbonos, cómo apagan, ventajas y limitaciones, que como ven es bastante sencillo. Sí, es un lío de nombres y números, pero bueno, a ver, si yo no lo leo, tampoco me lo acuerdo, ¿eh? Ah, gracias, Luciano. Acá me hicieron acordar algo que me olvidé de anotarlo y por lo tanto se me pasó de largo. Una de las características, Lucio, una de las características de los agentes limpios es que son caros. ¿Por qué? Porque son marcas registradas. Primero porque son productos importados en su mayoría, es una enorme desventaja. Primero, son productos importados. Y todo lo importado tiene dos problemas. Primero, nuestro dólar, que hoy está caro, y por lo tanto reponer una descarga de agente limpio es un dolor de cabeza y es llorar sangre permanentemente. Y porque además, cuando hablamos de productos que son importados, hay que pensar en la reposición. ¿eh? En seguridad y higiene, esto y en incendio mucho más, hay que pensar que a veces lo importado puede ser muy bueno, puede ser muy efectivo, pero después tengo que pensar en la reposición. Tengo que pensar, en la Argentina, ¿hay representante técnico? En la Argentina, ¿el representante técnico tiene reposición de repuesto? ¿O tiene que hacer el pedido a Estados Unidos o Europa y tengo que esperar 6 meses hasta que venga el repuesto? Entonces a veces hay que un poco bajar las expectativas, quedarse con productos nacionales que no son malos, pero que ante un problema yo tengo una reposición en poquito tiempo. Las instalaciones no son caras porque son instalaciones de baja presión, pero sí los agentes limpios por lo general son agentes químicos caros. ¿Dónde se almacenan? Como cualquier gas. ¿eh? Esperen que estoy con las preguntas que se me pasaron de largo algunas. A ver, esperen que algunas, mientras estaba hablando, algunas se me pasaron. Los agentes inertes reemplazan a los jalones de tipo exactamente. Los agentes inertes vinieron vamos a ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a buscar los agentes inertes. Vamos a la historia, para que quede claro esto. ¿eh? Los agentes inertes, por eso están tercero en la línea de explicación. Paciencia, no escriban más que me están atiborrando en el chat. Esperen que termine de explicar esto, que si no, no puedo ver todo. Los agentes inertes aparecen para poder reutilizar las instalaciones de los jalones FC. Como no había eh, posibilidad de adquirir nuevamente estos cuatro agentes extintores, estos cuatro jalones, porque estaban prohibidos, la industria necesitó reemplazar los CFC. Y lo primero que aparecieron fueron los agentes inertes, que todavía se los sigue usando, pero el nacimiento de estos agentes inertes, de esta mezcla de argón, nitrógeno y dióxido de carbono, nacen para poder reemplazar y reutilizar básicamente las instalaciones de los jalones CFC. ¿Se comprende esto, Ilam? Esperen, no me vuelvan loco con el chat. Esperen, están todos nerviosos con el chat. Esperen, paciencia. Estoy con Capo d'Aqua, con Flor estoy. ¿Dónde se almacenan? Se almacenan como se almacena el dióxido de carbono, como se almacena un gas, en cilindros. ¿eh? De acuerdo si es gas licuado, si es gas comprimido, se almacenan en garrafas cilíndricas. ¿eh?
Las instalaciones son relativamente económicas en relación con el costo del agente extintor. A ver, si yo comparo el dióxido de carbono con los halones, el dióxido de carbono es un agente extintor económico con instalaciones costosas o caras, mientras que los halones o los agentes limpios son instalaciones relativamente económicas porque son de baja presión, pero el reemplazo, el agente extintor es relativamente caro. Esteban dice, ¿y es exigible por ley? No, no son exigibles por ley, están prohibidos por ley algunos. En otros, como los CFC, tienen limitaciones e instalaciones críticas, pero no es que son obligatorios usarlo por ley. Lo que no entiendo acá, lo que dice PC, por lo que se ve, dice, por lo que se ve son estatales. No, no entendí, hay un chiste ahí que no lo entendí. Sí van, claro, parte de las instalaciones críticas es parte del ejército, ¿no? Un avión, el avión básicamente porque tiene poco espacio disponible para transportar agente extintor, y porque el costo del kilo transportado es caro. Y además en un buque, en un tanque de guerra, no tengo mucho espacio para poner mucho agente extintor. Para eso uso balas y uso balas, básicamente, ya no me salen las palabras. A ver, Esteban dice, en lugares como una base del ejército, los obligan a tener, no conozco ya eso, las normas del ejército que obligan a tener a un avión adentro, un tanque de guerra o un centro de comunicaciones, ya deben ser normativas propias del ejército. No conozco la legislación o la normativa del ejército. Fecha de caducidad. En general, hasta donde conozco y hasta donde tengo información, los jalones no vencen. Lo que vamos a ver después la instalación, si tiene una fecha de mantenimiento. PC dice, no es un chiste, yo estuve en contacto con todo esto. Claro, sí, pero no entiendo, dice, no entiendo parte, porque se ve que son estatales. No entiendo el que se ve que son estatales. No entendí esa parte. Me pareció que era un chiste porque no entendía que tenía que ver lo estatal con los agentes, con los jalones. Sí entiendo que el ejército, tanto la armada como la fuerza aérea, como la naval, están dentro del grupo de las instalaciones críticas y por lo tanto al día de hoy pueden hacer uso de los CFC, de los jalones CFC. ¿Alguna duda? Hoy me bombardearon con el chat. ¿Alguna duda? ¿Algo que me haya olvidado? Porque a veces me olvido las cosas. Nada, nada por preguntar, nada que haya aparecido. Ahora sí pueden darle al chat, porque ya resolví todo lo que preguntaron. ¿Listo entonces? Vamos a parar la grabación.